It's a kind of spiritual experience. Para alguien como yo, ver cómo es un templo de los santos de los últimos días constituye toda una experiencia espiritual. Se supone que el que entra en el templo debe sentirse espiritualmente sobrecogido y percibir que está literalmente en la presencia de Dios. Muchos son los que se sorprenden por la importancia que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días concede a sus templos. Y se preguntan, ¿qué finalidad tienen estos? Me interesa y me agrada ver tantas tradiciones religiosas antiguas, particularmente las bíblicas, retomadas en las creencias y los ritos de los mormones. En la tradición judía, el templo es a la vez el origen de la felicidad y su definición más sublime. Gran parte de ello se debe a la combinación de dos elementos, la estética, la belleza del lugar y el simbolismo. Personalmente creo que el templo es la gran metáfora en la tierra de lo que será el cielo. Todos esos símbolos buscan evocar la espiritualidad en la persona y causar la impresión de que el hombre puede acercarse a Dios. Entiendo que el mormonismo, con su renovación del concepto del templo, abre una brecha en el muro que separa esta vida de la eternidad. A mi juicio, es algo muy digno de consideración. El concepto de los templos no es nuevo. En el Antiguo Testamento hay muchas referencias a ellos. Según el relato del Génesis, después de la caída se manda a Adán que ore y leemos que lo hace ante un altar. Este elemento podría constituir la definición más antigua de lo que es un templo. En el altar, la persona se ofrece a sí misma, o como sucedería después, ofrece un sacrificio y así entra en comunión con Dios. En el antiguo judaísmo y en la Biblia, el templo se concibe como una construcción especial donde siempre se percibe la presencia de Dios. El templo era la casa de Dios, el lugar donde lo divino y lo humano se unían. El templo terrenal es el equivalente del templo celestial. Dios está allí, y el templo es la morada de su presencia, como lo entendemos nosotros. Así que cuando deseamos sentir esa presencia o comunicarnos con ella, todo lo que tenemos que hacer es entrar en ese lugar sagrado. En el judaísmo, parte de esta idea se ha transferido a la sinagoga, si bien se entiende que la verdadera presencia de Dios reside en un nivel mucho más elevado, como puede ser el edificio del templo. Tras haber librado a los hijos de Israel de la servidumbre en Egipto, el Señor mandó a Moisés construir un tabernáculo portátil, un tipo de templo que debían emplear durante su éxodo por el desierto. Entendían que habían salido de Egipto bajo la dirección de Dios y que habían recibido su ley. Lo primero que debían hacer era construir ese santuario portátil. Es un medio para comunicarse con Dios. Se lo denomina templo de reunión o templo del consejo. Recordemos que Moisés acudía al tabernáculo para recibir revelación de Dios. El tabernáculo de Moisés estaba hecho de los materiales más finos y preciados que había disponibles. Era sumamente simbólico y se convirtió en el prototipo de los grandes templos que posteriormente edificaron los reyes de Israel. Una vez que los hijos de Israel se hubieron establecido en la Tierra Santa, el gran rey David deseó construir un templo permanente, para cuya edificación se procuraron los mejores materiales, aunque fue a su hijo Salomón a quien Dios permitió levantar el magnífico templo en Jerusalén. Tras muchas generaciones de agitación política y social, el gran templo de Jerusalén se fue deteriorando, hasta que Herodes, rey de Judea,
lo reconstruyó 16 años antes del nacimiento de Jesucristo. Este era el templo al que el Señor acudía durante su ministerio terrenal. Es obvio que Jesús y su familia iban al templo. Sus padres le llevaban allí, y en ese lugar le hallaron conversando con los doctores de la ley cuando era un jovencito. Gran parte de sus enseñanzas más admirables las impartió en los aledaños de la colina del templo. Tras el ministerio personal del Salvador, hubo cambios en las creencias y las prácticas religiosas del género humano, perdiéndose así el sentido y el propósito del templo. Dicho propósito fue restaurado por conducto del profeta José Smith durante la restauración del Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Para entender por qué construimos templos, antes es preciso comprender que creemos en la revelación y la restauración del Evangelio. La palabra restaurar significa restituir lo que se había perdido. No hablamos de una nueva invención, sino de una restauración de lo que se conocía antiguamente. Considero que, en cierta medida, el concepto que los mormones tienen del templo restituye ese significado a la palabra templo. En el templo desempeñamos una labor que repercute en nosotros mismos, pero principalmente la hacemos por los demás. El bautismo por los muertos es una de las sagradas ordenanzas del templo. Es decir, efectuamos bautismos a favor de personas que han fallecido. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, Pablo habla de los que se bautizan por los muertos, dando por sentado que había gente que lo hacía. Y Pablo no se escandaliza por ello, pues con los mormones se ha recuperado esa práctica. Me imagino a mí mismo tomando parte en un acto así, compartiendo las bendiciones que he recibido de Jesucristo. Es una forma admirable de enlazar lo eterno con lo temporal, y en cierto modo en eso consiste el cristianismo. Esta es la razón por la que los santos de los últimos días edifican templos en todo el mundo. Obedecen así el mandamiento de Dios de adorarle en su santa casa, a fin de recibir grandes bendiciones de vida eterna y formar familias eternas para sí mismos y para sus antepasados. Si bien la construcción de templos en diversas partes del mundo encaró cierta oposición inicial porque la gente no lo comprendía, actualmente constituye un gran motivo de orgullo. Quienes no sepan mucho de los templos ni de por qué los mormones los construyen, deben remitirse a la Biblia. Las luces que iluminan el templo de noche simbolizan ese faro de esperanza que nos guía en la oscuridad. No se parece en nada a un gran estadio de fútbol abarrotado de gente el día del partido, con automóviles por doquier que congestionan el tráfico. Al contrario, se trata de gente común y corriente que va llegando a lo largo del día. Allí uno tiene la impresión de que se lleva a cabo algo grato, sagrado y apacible. A veces, los miembros de la Iglesia van al templo con algún problema grave que no saben cómo remediar. Al ir al templo y participar en las ceremonias, la voz del Señor, tal y como dicen las Escrituras, penetra en su mente. Y lo que parecía no tener solución, de pronto la tiene. Esto es posible porque Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Esta es su iglesia y esos son sus templos. Él es todo lo que afirmamos que es, la luz y la vida del mundo.